¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien, señores. Hoy un nuevo video para nuestra sección paranormal. Gente de España me recomendó esta historia. Bueno, es algo curiosa, ¿no? Espero que les guste. Ya saben que ahí en la descripción del video les dejo el link al canal y el link al video principal, así que arranquemos de una vez. Se alistan los laceros cumpliendo su misión. Desde los cielos se ven sombras caer. Desde los cielos se ven sombras caer. Son exploradores dispuestos a vencer. Son exploradores dispuestos a vencer. Bueno, señores, arrancamos esta reacción. Espero que les guste. Es una historia, yo sé que les va a gustar, parceros. Son muchos los casos ovnis que han sucedido durante décadas a lo largo de todo el mundo, pero uno de los más famosos en España ha sido el caso Hummo, tanto que cambió por completo la historia ovni en España. De hecho, actualmente Muchos de los personajes que hablan de ovnis de habla hispana son españoles, ¿no? De la gran mayoría. Yo siempre he tenido como hay tres países que son México, España y Perú. Esos son como los tres países donde hay gente o expertos del tema, ¿sí? Más reconocidos a nivel mundial, de esos tres países. tras más de 3 décadas, este caso sigue teniendo adeptos. Por lo que hoy vamos a explicar qué pasó con este famoso caso. El 7 de febrero de 1966, Aluche amaneció con olor a misterio. Los periódicos de la época aseguraron que un platillo volante había sobrevolado la noche anterior aquel barrio madrileño. A las 8 de la tarde, un disco anaranjado se posó cerca de la finca del Relajal e inmediatamente emprendió rumbo hacia el cielo. Esto es lo que rezaba un artículo en Informaciones, diario que tuvo acceso al testimonio de gente como José Luis Jordán Peña, un emprendedor español que dijo haber visto aquel ovni. Al año siguiente, algo semejante ocurrió en la localidad de San José de Valderas, donde varias personas afirmaron que fueron testigos de la presencia de un objeto extraño que pasó volando a gran velocidad. Uno de ellos tomó incluso fotografías del supuesto ovni. Después, las depositó en una tienda de revelado y avisó a un periodista de Informaciones que no dudó en acudir allí para verlas y publicarlas luego en su diario con el título Platillos volantes sobre Madrid. Centenares de personas los vieron ayer en las cercanías de la capital, aunque también se informó que en el Observatorio de Madrid ni la Torre de Observación de Barajas habían registrado ningún objeto volante sin identificar ese día y a esa hora. Los integrantes de la Sociedad Amigos del Espacio, entidad fundada años antes por Fernando Sesma, acogieron la noticia sin sorpresa, ya que desde hacía tiempo celebraban semanalmente unas charlas sobre objetos volantes no identificados y vida alienígena. Todas estas tertulias ufológicas eran habladas en La Ballena Alegre, un local situado en el sótano del Café León, próximo a la plaza de Cibeles. Uno de sus participantes, el ingeniero José Luis Jordán Peña, asiduo colaborador en revistas y programas de televisión de la época, el cual sería muy importante en un futuro. El reputado ufólogo Óscar Rey Brea cuestionaba la veracidad de las misteriosas imágenes, cuyas tiras de negativos habían sido cortadas y no tenían un número correlativo. Sin embargo, la mayoría de los expertos en extraterrestres las dieron por buenas, y a partir de ahí, el fenómeno ovni pasó de la tertulia ufológica que se celebraba semanalmente en el sótano de Café León al debate público. En esa época era muy fácil manipular este tipo de pruebas, ¿no? Fotos, videos. O sea, era fácil y no era tan fácil. O sea, era fácil en el sentido de una persona que supiera, ¿no? Por eso era fácil, ¿no? No todo el mundo tenía acceso a este tipo de elementos, a cámaras, a videograbadoras, en fin, no lo había como lo hay ahorita, ¿no? Ahorita em, sí las hay, y si usted se pone a ver, no hay un, ¿cómo les dijera? Eh, no han habido, no han habido apariciones como muy nítidas, ¿no? Siempre en las apariciones son borrosas. A pesar de que en la actualidad hay cámaras en 4K 60 FPS, pero toman fotos borrosas,
los videos son borrosos, no tienen buen color, no tienen buena nitidez, ¿no? Y eso es lo que hace perder la credibilidad de este tipo de situaciones, comando. Tampoco se tomó en consideración el hecho de que las comunicaciones humitas, que era como se llamaban a estos seres, no contenían datos científicos relevantes, sino informaciones que en ocasiones ya se habían publicado en revistas científicas extranjeras, difíciles de conseguir en la España de la dictadura de Franco. Según las cartas recibidas, estos seres afirmaban venir del planeta Hummo, un planeta en órbita alrededor de la estrella enana roja Wolf 424, situada en la constelación de Virgo, y se autodenominaban Oemi, hombres de Hummo, en su propia lengua. Ellos mismos aclaraban en sus cartas los equivalentes fonéticos en su idioma de cuanta palabra les parecía necesario. Así, relataban en sus informes cómo habían llegado a la Tierra un 28 de marzo de 1950, aterrizando muy cerca de la Yaví, en los Bajos Alpes franceses. Allí fue donde contactaron con los primeros humanos, disfrazados para que no los reconociesen, y comenzaron a investigar el planeta, aprendiendo con ello las costumbres, la cultura y el lenguaje. Según el periodista Eduardo Bravo, la ufología se puso de moda gracias a señores como Fernando Jiménez del Oso, que se convierte en el gran divulgador de este tipo de temas. Todo esto y más lo explicó en Hummo, la España alienígena, una serie documental de Movistar Plus que combina elementos de ficción y no ficción para rememorar lo ocurrido y analizar su influencia en la televisión y la sociedad, serie la cual os recomendamos si os interesa conocer más en profundidad este caso. Durante años, la gente se aficionó a espacios televisivos a los que acudían por igual ufólogos deseosos de exponer sus teorías sobre... Es que antes se le daba como mucha publicidad a ese tema, ¿no? Ahorita se desapareció de la televisión, ¿no? Pero antes existían programas completos al tema de la ufología. Yo recuerdo mi primer programa sobre esto fue cuando le hicieron la autopsia a un extraterrestre. No sé si ustedes lo recuerden. Eh, Supuestamente era uno de los extraterrestres que había caído en Roswell, Nuevo México. Creo que era en ese momento. Yo lo vi por televisión pública. Vi la autopsia. Pero ya ahorita totalmente desaparecido ese tema, ¿no? Ya la gente los trata, o bueno, más bien el periodismo los trata como locos, como charlatanes, ¿no? No se les da esa importancia a lo que era antes, ¿no? No se toma este tema ya serio, ya se le quitó la seriedad. los alienígenas y celebridades expertas en relatar con habilidad anécdotas insustanciales. Uno de los habituales recurrentes de aquellos programas de ciencias ocultas era José Luis Jordán Peña, un hombre con carácter manipulador y gran capacidad de seducción que aseguraba estar recibiendo cartas enviadas a la Tierra por los habitantes de Hummo. Según la versión de quienes entonces defendían la existencia de aquella civilización exterior, los humitas vivían también entre nosotros, estudiando nuestra cultura y costumbres. Ustedes se pueden a ver las teorías de esta gente, la gran mayoría de extraterrestres buenos, supuestamente, son de este tipo, rubios, altos, ojoazules, ¿sí? Eh, con apariencia humana, ¿no? Los buenos, los que vienen supuestamente a estudiarnos, a ayudarnos, ¿no? Los que vienen, tienen este tipo de apariencia, blancos, rubios, ojos azules, altos, ¿sí? Y los malos del paseo son criaturas reptilianas, son enanos cabezones con ojos negros, o sea, son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, por eso es que también hay gente que se pone a analizar el tema y dice, o sea, ¿por qué unos son diferentes y los otros mm, son como monstruos, ¿no? Al imaginario del ser humano. No sé. Sin que nadie pudiera percibir de que eran extraterrestres. También cuentan que ellos no pueden escribir a máquina, porque tienen una sensibilidad especial en las manos que les impide también, por ejemplo, pulsar los timbres de llamada en un ascensor. Esta especial sensibilidad es el único dato característico que conocemos de ellos, según aseguró el periodista Luis Jiménez Marjuenda. Por lo demás, según él, aquellas criaturas eran tan normales como los humanos, o más bien como algunos humanos, porque se decía que los humitas guardaban un gran parecido físico con los extranjeros procedentes de países de Europa del Norte. Según el cineasta Nacho Vigalondo,
Esto tenía sentido bajo la posible lectura socioeconómica, entender por qué los humitas eran rubios y altos, ya que sería el paradigma de un ser humano superior que viene a España a bendecirnos. Si ustedes recuerdan, lo que nos han dicho en toda la historia de la humanidad es que la gente rubia se creó por condiciones medioambientales, ¿no? Como existe la gente afro, como existimos nosotros los marroncitos. Son condiciones medioambientales. No es porque vengan especialmente de alguna parte del universo. Por decirlo, este tipo de cosas es lo que no me deja creer, güey. O sea, como que quieren armar una historia de algo. O sea, por qué los ojos rubios tienen que ser superiores? No entiendo. ¿Por qué? O sea, ¿en qué sentido? Pueden ser superiores a un ser humano normal. La sociedad española de los años 60 y 70 tenía tantas dificultades para poder Recuerden que en esa época todavía se traía la mentalidad de la Segunda Guerra Mundial frente a este tipo de temas, ¿no? Y todavía no ha desaparecido, todavía sigue siendo un tema que se maneja ya por debajo de cuerda, pero pues todavía se maneja. contrastar la información supuestamente científica como necesidad de ilusionarse. Y sin duda, los extraterrestres siempre han ilusionado. Bravo opina que existe un vínculo muy estrecho entre los alienígenas y el tipo de sociedad en la que surgen, ya que lo que se busca en los extraterrestres es que hayan solucionado muchos de los problemas que tienes en tu vida cotidiana. A lo largo de 3 episodios, los directores de Humo, Laura Pousa y Javier Olivera arrojan luz sobre una historia en la que, además de misteriosos alienígenas, se mezclaron nazis, sectas y experimentos de control social. Muchos se tomaron siempre a risa el asunto, otros mostraron su preocupación por sucesos como el de los 2 ufólogos aficionados que en 1972 se arrojaron a las vías del tren en una estación de Terrassa, dejando una nota que decía: "Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito". La prensa de la época empezó entonces a advertir sobre el peligro que el fenómeno ovni planteaba para la salud mental de los ciudadanos. El asunto Humo también tuvo cierta repercusión en Francia, donde destacaría la opinión escéptica de Dominique Caudron. Pero por eso, muchachos, como este tema se le dio tanta popularidad, perdón, fue muy popular. ¿Por qué? Porque se comenzó a mostrar en televisión muy constante. Entonces la gente se fue metiendo eso en la cabeza, fue creyendo. Y en esa época fue muy popular, realmente. La gente creía mucho en el tema. Vuelvo y repito, después se fue quitando poco a poco y ya no se ve. Si usted quiere ver extraterrestres o sobre estos temas, tiene que buscar YouTube, tiene que buscar páginas específicas de creadores de este tipo de contenido, porque usted ya en televisión pública o privada nunca lo va a ver, ¿no? Pero sí, en esa época era muy popular. Curiosamente, mucha de la avanzadísima tecnología descrita por ellas, en especial la OAWOLEAIDA o cambio de coordenadas dimensionales, aparece palabra por palabra, aunque con otro nombre, en las obras de JJ Benítez de la saga Caballo de Troya, aunque en este último Muy popular, ¿no? Yo me leí varios libros de él, muy elegantes. caso se emplea para viajar a través del tiempo. De acuerdo con Jacques Vallée, los documentos de Humo plantean similitudes con el mundo ficticio creado por Bors en el cuento Tron Ukbar Orbis Tertius. También durante los años 60 en España se reportaron algunos avistamientos de ovnis en las localidades de Cubellas, en Barcelona, y Cunit, en Tarragona, donde se habrían registrado fotográficamente los platillos con el símbolo humita en su panza. Estos habían sido vistos, según los lugareños, por muchas personas. Sin embargo, los únicos testigos declarados fueron Joseph Macillas y Víctor Lora. Más adelante, hubo también un supuesto aterrizaje en Sitges, que habría dejado una serie de huellas en el lugar de aterrizaje. Tras estos avistamientos, se comenzó a popularizar dicho símbolo, convirtiéndose en signo de autenticidad para cualquier avistamiento de ovnis a lo largo de los años. A lo largo de los años 1970, Humo y el caso Humo fue reiteradamente anunciado como tema en programas de televisión, como Más Allá, dirigido por Fernando Jiménez del Oso, radiofónicos como Madrugada en la SER de Antonio José Alés,
o en revistas como Paraciencia, Más allá de medianoche, Karma 7, Stendek, Mundo desconocido u Horizonte. También hubo gente que empleó la popularidad del caso Ummo para montar sectas cuyo fin era doblegar la voluntad de sus adeptos y abusar de ellos. El caso más mediático fue el de Edelweiss, que entre 1971 y 1984 destruyó la vida de cientos de niños por toda España. Su líder, Eduardo González Arenas, utilizaba simbología de Ummo y organizó un grupo de montaña con el fin de educar en las ideas nazis y agredir sexualmente a chavales que captaba normalmente en colegios y parroquias de barrios acomodados de Madrid. Las víctimas de Eddie guardaban el secreto porque creían que solo así podrían alcanzar el planeta del Hais, donde estarían a salvo de una catástrofe planetaria inminente. Hay gente que envuelve a la gente muy fácil, muchachos. Este es un tema. Es un tema, a ver, o sea, yo no estoy, yo creo de cierta manera que sí hay entes, o sea, que hay en este universo tan grande, tan vasto, hay otro tipo de vida, ¿no? Pero hay gente que sabía aprovechar eso, vuelvo y repito, ¿no? Pues estamos hablando de la época de los 70, los 80, donde no había como todavía, em, ¿cómo le explicara? Mucha educación sobre el tema, ¿no? La gente escuchaba hablar esto y pensaba que era real, ¿no? Poco a poco se fue quitando ese mito, ¿no? Pero la gente era loca en ese sentido, muchachos. Escuchaban eso y pensaban que de verdad existían los extraterrestres y que iban a acabar con el mundo y toda esa vaina. Años después, un vídeo grabado con cámara oculta les abrió los ojos a muchos de los aficionados a lo extraterrestre. En las imágenes, Jordán Peña aparecía confesando a un periodista que era él quien estaba detrás del envío de las cartas alienígenas. Tras ser descubierto, el autor intelectual de aquella farsa dijo que lo había hecho movido por un experimento social consistente en demostrar lo fácil que resultaba manipular la opinión de ciertos sujetos. Este hombre, fallecido en 2014, declaró igualmente que para mantener su ambicioso entramado durante varias décadas contó con el apoyo de potentes organizaciones internacionales, de las que nunca llegó a dar demasiados datos. También comentó su hija, Maite Jordán, que en sus últimos días estuvo ingresado y quería que ella estuviera con él por la noche. Declara que esto era curioso porque ella nunca había tenido una relación afectiva con él. Durante ese tiempo le dijo que le iba a contar la verdadera historia de Ummo, pero de repente falleció. Tampoco sabe si le hubiera contado la verdadera historia, porque ella también cuestionó su verdad. La confesión de Jordán Peña llevó a que muchos de sus seguidores dejaran de creer en Ummo. Otros aficionados a lo paranormal se negaron a aceptar que todo pudiera obedecer a un fraude. Para ellos, los humitas llevan visitando la Tierra desde que el mundo es mundo, y aún hoy siguen entre nosotros. Como dijo en su día Jiménez del Oso, no hay pruebas objetivas, solamente está esa fe que el hombre mantiene a toda costa para escapar de la angustia. Pero, aparte de creencias o promesas, aparte de deseos o esperanzas, ¿sabe alguien que hay más allá? Pero ¿y vosotros qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Recordad suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún contenido. Podéis ayudarnos a crecer dejando vuestro like y compartiendo este vídeo. Bueno, señores, una historia bastante curiosa. Vuelvo y le repito, yo no soy creyente así como ciego, pero sí creería que a nivel de este universo hay otro tipo de vida, ¿no? Que nos hayan contactado, no sé, realmente. Pero ahí nos damos cuenta que la gente es muy fácil de dominar, la gente es muy fácil de manipular. Vuelvo y repito, anteriormente a este tipo de temas se le daba mucha publicidad o últimamente ya no se les da ni se les nombra en medios de comunicación masivos, ¿no? Porque ellos entendieron que también participaban de la manipulación de la gente indirectamente, ¿no? Ellos por crear contenido para generar audiencia lo que hacían era también participar en este tipo de juegos que creaban algunos personajes bastante locos, podría decirlo, ¿no, muchachos? A nivel internacional mucha gente que maneja el tema y lo maneja muy bien. El año pasado creo que en México supuestamente mostraron el cadáver de un extraterrestre, pero lo último como que se dieron de cuenta que no era así. Era que lo habían armado, ¿no? De un señor, creo que se llama Jaime Maussan o Maussan, no recuerdo bien. Pero bueno, señores, espero que les haya gustado este videito. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen el like y nos estamos viendo y en uno próximo. Chao, comandos.